San Juan capítulo 5 es un texto que vengo masticando, rumiando en estos tiempos. Y algo compartí en la reunión de oración el día viernes y aprovechando que me toca cumplir hoy la función de compartir la palabra de Dios, creo que vamos a tocar algo importante, que tiene por título en el versículo 30, Testigos de Cristo. Testigos de Cristo. Así lo tiene por título en la Reina Valera 1960. San Juan, o Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 30 en adelante. Vamos a leer la palabra del Señor. No sé cómo se escucha porque con el de mano yo puedo, y ahí estoy atado ahora a la vincha. Ahora entiendo a Nicolás y a los demás. Dice, no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. No queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Padre, te damos gracias una vez más y te pedimos tu intervención en esta mañana para que podamos fielmente exponer las Escrituras y el mensaje que en este pasaje nos quieres revelar. Ayúdanos y ayúdame para que tu gracia, Señor, el mensaje llegue al corazón del oyente y transforme sus vidas. En el nombre de Jesús, amén. Nuestro destino eterno está determinado por nuestra actitud presente hacia Cristo. Nuestro destino eterno
nuestro destino eterno, es importante que usted atienda esta parte, está determinado por nuestra actitud presente hacia Cristo. Y nuestra actitud hacia Cristo solamente podrá ser correcta si conocemos quién es Jesucristo. Esa es la razón por la que el Espíritu Santo guió a los autores de los 4 evangelios, y podemos decir de toda la Sagrada Escritura, el canon bíblico, los 66 libros, pero haciendo mención de los evangelios, y los guió a estos autores para que ellos lo escribieran con el propósito de que el Evangelio de Mateo va a presentar a Cristo como el Mesías prometido, y nosotros vemos el protoevangelio en Génesis capítulo 3, versículo 15, el cual iba a venir a salvar a su pueblo. Marcos presenta a Cristo como el siervo sufriente del cual habló todo el Antiguo Testamento y que vino a dar su vida en rescate de todos los que creen en Él. El Evangelio de Lucas presenta a Cristo como el Hijo del Hombre, que está preocupado por las necesidades fundamentales de los seres humanos hundidos en su miseria. Pero el Evangelio de Juan va a presentar a Cristo como el Dios hecho carne. Él va a presentar a Cristo como el Hijo de Dios. Y para conocer a Cristo, nosotros debemos necesitamos conocer al Verbo, al Mesías, como el siervo sufriente que Marcos enseña, como el Hijo del Hombre, como Lucas lo enseña, como el Hijo de Dios, como lo enseña San Juan, Jesús, el profeta, el rey y el sacerdote, como lo enseñan todos los escritos, Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Necesitamos conocer a este Cristo, hermanos, que vino en rescate y en garantía para darnos vida y vida en abundancia. Nosotros entendemos en este pasaje de San Juan capítulo 5, versículo 30 en adelante, que aquí hay una defensa de Jesucristo ante una acusación tan fuerte que se llevó a cabo en el contexto del inicio del capítulo 5, porque Jesús acababa de hacer un milagro. Jesús sana al paralítico que está justamente en el estanque de Betesda. Y cuando Él sana al paralítico que está en el estanque de Betesda, automáticamente lo hace en un día de reposo, es totalmente perseguido y acusado. Si nosotros vemos en el contexto directo, versículo dice 18 de ese capítulo 5, dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Todo el capítulo 5 de San Juan es una revelación innegable de la autoridad de Jesucristo. Pero muchos creen que el cristianismo, hermanos, consiste en una fe ciega, una fe sin base, sin evidencia, una fe sin sustento. Por el contrario, el cristianismo está fundamentada en los testimonios y en los testigos. Y estos testimonios no son cualquier testimonios, sino claramente el testimonio más fiel que se pueda dar. De tal manera que rehusarse a creer en la verdad, Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Rehusarse a creer en la verdad que el cristianismo proclama no tiene excusa. Una persona debe entender que hay evidencias de la veracidad de las Escrituras, de la existencia de Dios, de la divinidad de Jesucristo, de este Mesías, pero rehusarse a creerle a todos estos testimonios no tiene justificación. No se puede apelar a la ignorancia.
no se puede apelar a la falta de conocimiento, no se puede apelar a la falta de evidencia, ni mucho menos se puede apelar a la incredulidad. Hermanos, la realidad cruda y verdadera de que muchos hoy rechazan a Cristo es la dureza de su corazón, de un corazón perverso que está hundido y corrompido de tal manera que no quieren venir a Cristo. Se resisten a creer el claro testimonio de las evidencias que las Sagradas Escrituras enseñan acerca de la existencia de Dios. ¿Hay evidencia suficiente de la existencia de Dios? Usted dirá, claro que sí. Nosotros sabemos por la palabra de Dios, la veracidad de la Escritura, la existencia de Dios. Nosotros vemos como Romanos capítulo 1, versículo 19 nos da una clara realidad de lo que está aconteciendo aquí en la tierra. Es que podemos decir que no es que hay ateísmo según lo que se dice de un ser que es ateo, que niega la existencia de Dios, sino que al contrario hay total incredulidad que rechaza por ser totalmente duro de corazón. Dice la palabra de Dios, capítulo 1 de Romanos, versículo 19, porque lo que de Dios se conoce, conocimiento de Dios, de lo que Dios se revela, está hablando de la revelación más gloriosa que tenemos nosotros. Dice, de lo que Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dios se lo enseñó. Dios no anda jugando a las escondidas. Dios se da a conocer, Dios se revela. El Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Todo el Salmo 19 es la revelación de Dios en sus dos estados. En una revelación general a través de toda la creación y en una revelación especial desde el versículo 7, donde dice la ley perfecta convierte el alma. El mandamiento de Dios es glorioso, es agradable y perfecto. Y si nosotros podemos saber que el testimonio de Dios es verdad y todo lo que dice el Salmo 19, esa revelación especial, que por causa de la caída del hombre en el huerto del Edén, nuestros ojos, nuestro ser completamente quedó totalmente afectado. En otras palabras, físicamente vemos, pero espiritualmente estamos ciegos. Y estamos tan ciegos que no podemos ver a Dios. Y de tal manera, hermanos, que esta realidad la está diciendo aquí el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, y aquí vemos que Jesús, esto está directamente conectado con San Juan capítulo 5, está haciendo una defensa de su autoridad. Le va a hacer una defensa y va a usar, hermanos, no 2 o 3 testigos como en el Antiguo Testamento pedía y reclamaba Moisés, que por boca de 2 o 3 testigos sea confirmada toda palabra. El Señor dijo, no judíos, no fariseos, faltaba que diga hipócritas, no voy a presentar 2 o 3, voy a presentar 4 testigos. Y no porque el Señor necesitaba defenderse, no porque el Señor está ante esta terrible acusación molesto con los fariseos y Él necesitaba defenderse, sino muy por el contrario, porque Él vino a salvar lo que se había perdido. Y vamos a ver que el único propósito de Dios era que sean salvos. El testimonio de la existencia de Dios es claro según nos enseña en Romanos 1:19 y también en el Salmo 19. Y leímos recién. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen, ¿qué cosa? Excusa. No tienen excusa. No hay forma de justificarse, no hay forma
de escapar de la verdad. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Eso es lo que está diciendo Romanos. Las evidencias, el testimonio de la existencia de Dios tan claro. El hombre no puede negar los vestigios, las huellas que están trazadas en toda la creación. Hermanos, si vemos los cielos, si vemos las estrellas, el mar, la galaxia, toda la creación y aún la propia conciencia que le acusa al hombre de su pecado, allí está Dios revelándose. El hombre no puede escapar de esa realidad del testimonio de Dios. Es por esto que la Biblia no da lugar para el ateísmo. No da lugar para el ateísmo. No hay tal cosa. En la Biblia, hermano, no existe tal posición. Al contrario, los que se dicen ateos son aquellos que tienen toda la evidencia en su corazón, pero hermano, con toda esa evidencia, odian a Dios y ellos deciden negar con su mente la existencia de Dios. La existencia de Dios es afirmada externa e internamente en el hombre. El testimonio de las Escrituras de que tienen una procedencia divina es abrumador. Nosotros sabemos, hermanos, que el Espíritu Santo guió a más de 40 autores para que escriban. Dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Y estos hombres de Dios fueron, dice la palabra de Dios, guiados. Cuando nosotros vemos esa palabra que fueron guiados, feromenoi, conducidos, para que toda la Escritura que hoy tenemos a nuestro alcance, indistintamente de las versiones y traducciones, nosotros con toda autoridad podemos decir que es la misma palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, el teuneusta, la inspiración divina, es Dios exhalando su palabra en aquellos autores que escribieron. Y en todas las Escrituras, hermanos, que nosotros podemos analizar, encontramos lo que los teólogos llaman que es que la palabra de Dios es autoatestiguadora, que se defiende a sí misma. No necesita de algo externo que confirme que la palabra es la palabra de Dios. Ella se confirma por sí sola porque Dios ha hablado, Dios se ha revelado y Dios, hermano, lo ha hecho en estos últimos tiempos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que nos enseña el libro de Hebreos, que en el antiguo pacto habló Dios por los profetas, más en estos tiempos lo hace por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos evidencia, hermanos, de la existencia de Dios. Tenemos evidencia de las Sagradas Escrituras, que es la palabra de Dios, y en todas ellas testimonios, evidencias, que son lo que respaldan permanentemente lo que Jesucristo está diciendo en el capítulo 5. Jesucristo es quien dijo ser. Él es el eterno Dios que se hizo hombre para cumplir su oficio de mediador y morir en la cruz por los pecados. Hoy va a suceder algo después de esta predicación. Habrá dos personas entre nosotros: los que creen la verdad y se rinden a los pies de Cristo, y los que creen y deciden rechazarla. Como los demonios, creen y tiemblan. Por eso, hermanos, todo el testimonio que nosotros podemos tener por la palabra de Dios no da lugar al ateísmo.
No hay lugar aquí para la ignorancia. No hay lugar aquí para personas que dicen, yo no conocía a Dios. La palabra misma dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Por lo tanto, o te rindes o lo rechazas. Por lo tanto, en estos pasajes vamos a ver cómo el Señor va a revelar la autoridad innegable de Jesucristo. En la revelación de San Juan capítulo 5, el propósito de todo el capítulo es revelar que Jesús es aquel que tiene autoridad para plantar el reino de Dios aquí en la tierra y que dicha autoridad que Él posee procede del Dios eterno porque Él es el Hijo de Dios. Y también es la segunda persona de la Trinidad y que Él es el indicado por el Padre para que venga a inaugurar el reino de Dios. En todo el capítulo 5 se confirma su autoridad, confirmar que Él es el divino Hijo de Dios, confirmar que es el Hijo del hombre que viene a inaugurar el reino de Dios. Tenemos muchos testigos de la existencia de Dios. Creemos que tenemos muchos testigos de la escritura de Dios y ahora nos vamos a encontrar ante una realidad de una acusación contra Jesús porque Él revela su autoridad desde el versículo 1 al versículo 15 a través de un glorioso milagro, sanando a un paralítico que estaba allí, como dice la palabra, en el estanque de Betesda. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y allí había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que estaba ya hace mucho tiempo, así le dijo, ¿quieres ser sano? No es el mensaje de hoy, este texto, pero solo para tener en cuenta. Usted dirá, ¿por qué el Señor le preguntó si quería ser sano? Porque, hermanos, se abre un abanico de posibilidades. Como el leproso que dijo, sí quiero. ¿Quieres ser limpio? Sí quiero. O podría suceder que dijo, yo ya me acostumbré a esto. Déjame así. No tengo ni que trabajar. Me dan limosna. Ese es otro punto. No vamos a entrar en el detalle. Cuando Jesús los vio acostados y supo que llevaba mucho más tiempo, le preguntó, ¿quieres ser sano? Él dijo, Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Punto. Y era día de reposo. Y se le vinieron todos los fariseos encima. Se le vinieron todos los fariseos encima. Primero al que acababa de ser salvo. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo? Toma tu lecho y anda. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, porque cuando Jesús hace una obra la hace completa. Como cuando el ciego de nacimiento recibe el milagro, pero luego vino a adorarle a Dios y fue salvo. Porque lo importante no es el milagro de la sanidad, que en este caso era importante porque Jesús estaba por demostrarles a todos esos fariseos hipócritas que Él es la autoridad de Dios, que Él es el Hijo de Dios. Pero sin embargo, la importancia de la obra
redentora de Cristo se pone de manifiesto. 10 leprosos, 9 totalmente limpios al infierno, solamente uno fue ante el Señor para recibir la salvación. Los milagros no son garantías de que eres salvo. El mejor milagro que da garantía de que eres salvo es que Cristo habite en tu vida. Entonces comenzó esta disputa. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Porque ahora, ¿qué pasó? Ahora le conocía. Primero no sabía quién era y ahora Jesús se acercó porque Jesús se da a conocer, porque Jesús se reveló a él. Y esta persona no solamente había logrado la curación, sino que ahora había logrado la salvación, que era lo más importante. Y Jesús, y por esta causa los judíos perseguían, el versículo 16, a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y ahí comienza este discurso de Jesús desde el versículo 19, un discurso de Jesús para poder revelar en todo este capítulo 5 la autoridad innegable de Él. Lo hace con un milagro desde el versículo 1 al 15, y luego, hermanos, se va a manifestar nuevamente el Señor diciendo de la manera en que Él lo va a expresar en los siguientes versículos, que Él era la autoridad puesta por Dios desde el versículo 25 al 29, porque Él es el que vino a inaugurar el reino. ¿De qué manera lo dice Jesús? Veamos esos versículos. Esta es la introducción. Total, ustedes tienen hasta la tarde. Dice: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también, y ahí está la revelación de Dios, le dio ¿qué cosa? Autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Hermanos, esa es la realidad, y podemos decir: no os maravilléis, versículo 28, de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Jesús dice: yo tengo autoridad para juzgar, por lo tanto, puedo salvar o puedo condenar. Y esta prerrogativa divina de que solo Dios puede juzgar lleva totalmente a la posición de que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero Jesucristo es Dios. Ninguna persona puede juzgar a Jesús. Nadie puede juzgar a Dios. Ellos estaban haciéndole juicio a Dios. En los versículos 30 al 47 lo vemos. Pero Cristo va a confirmar su autoridad de que es aquel que Él dijo ser. Él es el que tiene toda autoridad y lo va a hacer a través de 4 testigos. Los 4 testigos: Juan el Bautista. Los 4 testigos: las obras del Padre. Los 4 testigos: el mismísimo Padre. Y la frutilla de los 4 testigos: la Escritura, la palabra de Dios. Por lo tanto, tenemos aquí que el Señor permite este tribunal, pero lo permite con un propósito. ¿Por qué permite Dios que ellos lo acusen, lo juzguen? Porque era necesario entender que toda la Escritura o el cristianismo no descansa sobre una circularidad, sino un argumento autoritativo cuya Biblia es verdad, porque Dios reveló la palabra de Dios y no necesita testigos externos que argumenten por ella
así como Cristo no necesita testimonios para confirmar que Él es la verdad, hermanos, entonces ¿cuál es la razón por la que el Señor presenta estos 4 testigos? Volvemos al mismo tema. El Señor nos estaba defendiendo a sí mismo, agregado que estaba revelando su autoridad. Él no se estaba defendiendo ante el ataque de los fariseos. Él quería solamente una cosa, versículo 34. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. El Señor está trayendo testigos, porque los fariseos están haciendo un juicio y Jesús le está respondiendo la razón por la que Él presenta los testigos. Él está diciendo, yo soy la verdad. Yo no necesito testigos externos. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él está respondiendo esto permanentemente ante las diversas acusaciones de estos fariseos. En el capítulo 8, versículo 13, dice, entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo. Y ya sabía lo que era para un fariseo dar testimonio de uno mismo. Ellos decían, por boca de 2 o 3, para que sea válido tu testimonio. Por boca de 2 o 3 será confirmada toda palabra. Y aquí dice, entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Retengan esa palabra y no la muevan de ahí. Yo voy a leerle el versículo 32. El versículo 31, que es como el 13 dado vuelta, ¿no? De San Juan 5. Quiero hacer este ensamble entre 2 versículos, quiero que entiendan. Jesús está diciendo en San Juan 5:31, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Jesús no está negando su testimonio con esto. Él lo que está diciendo es, ustedes, como en San Juan capítulo 8, versículo 30, le están refregando, tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Lo que está diciendo Jesús, ustedes no van a aceptar porque ustedes, discípulos de Moisés, por causa de la ley, me van a pedir 2 o 3 testigos. Por esa razón, el Señor dice, voy a darle 4 testigos. Jesús respondió y le dijo en el 14 del 8, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. No le conocían. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo. Y ahí suma alguien, por boca de 2 o 3. Dice, no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Ahí está dando a uno de sus testigos que en el capítulo 5 vamos a desarrollar. Y obviamente esto enfurecía más todavía a los fariseos. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieses, también a mi Padre conocerías. Y nosotros tenemos en el capítulo 5, versículo 37, donde dice, también el Padre que me envió da testimonio de mí. Él está respaldando estas palabras de San Juan capítulo 8, en el capítulo 5, Él está diciendo, también el Padre que me envió da testimonio de mí, pero no queda con eso Jesús. Y Él dice, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. ¿Se da cuenta cómo el Señor está
simplemente demostrándole a ellos que ellos estaban sumergidos en la incredulidad. Por eso, hermano, el cristianismo no descansa bajo la circularidad, sino bajo el argumento autoritativo de la palabra de Dios. 4 testigos que van a demostrar que Jesucristo es quien dijo ser. Él dijo: yo soy el Mesías divino que tiene toda autoridad para inaugurar el reino y soy aquel que hará juicio eterno. Eso lo está diciendo en los versículos 25 y 29 del capítulo 5 de San Juan. Primero hace un milagro, demuestra su autoridad. Luego dice: yo vine a juzgar. Porque aquel que oye mi palabra y cree al que me envió, no vendrá a condenación. Ha pasado de muerte a vida. Hermanos, él está diciendo la razón de su defensa usando estos testigos era para confirmar la veracidad de Cristo, pero también para afirmarla, porque no es tan importante, aunque sí, que Jesús diga: yo soy la verdad. Necesita confirmarla. ¿Y cómo lo va a confirmar? Jesús va a confirmarla en esos corazones duros que están rechazando permanentemente al Salvador. ¿De qué manera? Para que aquel que cree y se rinde a Él tenga vida eterna. Y para que aquel que cree pero lo rechaza, ya sabe dónde termina. Y ahí vean que Jesucristo es Dios, que tiene toda autoridad para salvar y para condenar. Por lo tanto, nosotros vamos a ir viendo cómo estos testigos van cumpliendo ciertos roles. Nosotros necesitamos conocer a Jesucristo y conocer cómo desarrolló este argumento Jesús. El propósito de su testimonio es, como lo dijimos, para que ellos puedan ser salvos. Por lo tanto, desde el versículo 32 al 35 encontramos a Juan el Bautista. Vamos a ver. Capítulo 5, versículo 32 al 35. Me quedan unos minutos todavía. Dice: otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí, ¿qué dice? Es verdadero. Muchos teólogos dicen que este versículo está directamente conectado con el versículo 37, que en realidad no está hablando de Juan el Bautista, sino que está hablando del mismo Padre. Y podemos decir que es verdad, porque él dice: otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero, aunque Juan el Bautista dijo según verdad lo que dijo de Jesús, y ya vamos a verlo. Pero también ensambla y nos da luz el siguiente versículo, el 33, donde dice: vosotros enviasteis mensajero a Juan, ahí lo nombra Juan el Bautista, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijarnos por un tiempo en su luz. Y hermanos, cuando leemos estos versículos, podemos irnos unos textos más adelante, en el capítulo 3, versículo 26 al 28, donde está justamente Juan el Bautista. En el capítulo 3, versículo 26 al 28 dice: y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, haciendo mención de Jesucristo, dice, de quien tú diste testimonio, ahí nos dice la palabra, bautiza. Claro, Jesús estaba bautizando con todos sus discípulos y venían a Juan y le decían esto. Dice: y todos vienen a él. Juan, dice, respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos
me soy testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. Aquí está Juan atestiguando o testificando que Cristo es justamente, o que Jesús es el Cristo. Yo no soy el Cristo, sino que soy un enviado delante de Él. Nosotros vemos en el capítulo 1, versículo 19, hay unas hojas adelante, versículo 19, hermanos, que es el testimonio de Juan el Bautista, donde dice, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes. Por eso Jesús está haciendo referencia a cuando le enviaron a Juan para preguntarle si él era el Cristo. Y la Biblia, hermanos, en su contexto nos da luz de los acontecimientos. Y Juan está diciendo esto. Dice, le enviaron sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dice de ti mismo? Y dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Él estaba dando el Antiguo Testamento. Él estaba predicando a aquellos que venían a preguntarle. Él estaba evangelizando. Juan decía, y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Usted ya sabe cómo los fariseos eran celosos de la ley. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Estas son las palabras de Juan el Bautista. Hermanos, él era el enviado que venía a preparar el camino del Señor. Y aquí nosotros encontramos una palabra muy importante en el capítulo 5 que nos dice, versículo 35, él era antorcha que ardía. ¿Quién era antorcha que ardía? Juan. Dice que era una antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Cuando principia su ministerio Juan el Bautista, que es el predecesor de Jesús, el que prepara el camino del Señor, cuando comienza Juan el Bautista era reconocido como maestro, porque conocía la ley y atraía muchas personas. Muchos se acercaban a él y los bautizaba. Hermanos, el Salmo 32, simplemente como para tener referencia de cómo se cumplen las profecías, el Salmo 132, versículo 132, el versículo 17, nos dice la palabra del Señor algo referente a Juan el Bautista. Y dice así, dice, allí haré retoñar el poder de David, hablando de Jesús. Dice, he dispuesto lámpara a mi ungido. ¿Quién era la lámpara de ese ungido que era Cristo? Juan el Bautista, una antorcha, como Jesús está haciendo referencia. Él era antorcha que ardía y alumbraba. Dice, y vosotros quisiste regocijarlos por un tiempo en su luz. ¿Por qué por un tiempo? Porque después lo querían matar. Porque cuando él dijo, arrepiéntase en generaciones de víboras, hipócritas, y comenzó a darle con el evangelio de Juan, con su gracia, el poder de Dios en su boca, eran confrontados los fariseos. ¿Quién iba a soportar las palabras de Juan el Bautista? Y hay hermanos que hoy dicen, están predicando fuerte, predican mucho en contra del pecado. ¿Qué quiere que le prediquemos? Que el Señor vino
a sanarlo a todos los enfermos, a liberarlos a todos los endemoniados, a darle a vista a los ciegos, que todos van a ser bendecidos y que van a tener sus vehículos, sus casas completas, sus alacenas llenas. Y es muy posible que sí. Y es muy posible que no. Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Hermanos, y para eso debe de confrontar el pecado. En el versículo 36 encontramos otro testigo, que es las obras. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio que el Padre me ha enviado. No hay un punto de comparación, hermanos, entre Juan y los tres restantes. Es por eso que es entendible las palabras de Jesús. No estaba menospreciando a Juan como un testigo, sino que al contrario le estaba diciendo, cuando él hace referencia de que había otro que daba testimonio de él, pero que a la vez, en el versículo 34 dice, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. No estaba diciendo lo de Juan no sirve. Lo que él estaba diciendo, lo de Juan es importante, pero hay algo mayor que Juan, que es incomparable, que no se puede comparar. No es para despreciar a Juan, simplemente es para valorar lo demás, que son las obras del Padre, que es el mismo Padre y que es la Sagrada Escritura como autoridad máxima que a nosotros nos gobierna. Por lo tanto, hermanos, no hay un punto de comparación. Sabemos que lo de Juan es verdadero, pero lo demás supera cualquier cosa. Las obras dan testimonio de Jesucristo. San Juan capítulo 10, versículo 37 y 38. San Juan, estamos en San Juan, hermanos. Ahí nomás unas hojas más adelante. Capítulo 10, versículo 37 y 38. Entonces dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las, ¿qué dice? A las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Y claro, era medio complicado para el fariseo llegarse a Jesús. Usted sabe, Nicodemo. Capítulo 3, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido. Este sí lo reconocía, pero medio escondido, ¿no? Porque todo aquel que confesaba a Jesús era sacado, excomulgado de la sinagoga de los fariseos. Por eso el padre de aquel que había recibido la vista, en San Juan capítulo 9, cuando van ante el padre y le dicen, dinos, ¿quién hizo esto con tu hijo? Y él dijo, mayor de edad, que se haga cargo él. Yo no voy a decir nada. Edad tiene, preguntadle. Y me gusta mucho, hermanos, cómo, pues ya que tocamos el texto, en San Juan capítulo 9, cómo dar respuesta, porque esto está todo ligado a lo que estamos diciendo, no es desconectado, está conectado. Cuando ellos comienzan en el San Juan capítulo 9, versículo 27 dice, él, haciendo mención del ciego, le respondió, ya os lo he dicho, y no habéis querido, ¿qué dice? Oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? ¡Ay, Dios! ¿Cómo? Judío ahí, la piedra, la más grande, ¿no? Y dice, y le injuriaron.
que habrán salido por esas bocas, ¿no? En arameo, en hebreo, le habrán dicho de todo. Y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, ¿discípulos de quién? De Moisés somos. La ley, Moisés. Estaban ahí, ¿no? Rabiados, saliendo ahí. Mire lo que dice este pecador arrepentido. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés. Parece que era un conocedor de la ley, ciego. A pesar de que era ciego, escuchaba, no era sordo. Ahora veía. Dice, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo, ahí está la respuesta. Pues esto es lo maravilloso, le dice. Ahí están las obras. Que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Pero no le abrió los ojos físicos solamente, le abrió los ojos espirituales. Y dice, desde el principio se ha oído decir, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, versículo 31, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Le estaba diciendo, no sé qué están diciendo ustedes, pero vean sus obras, no sean ciegos ustedes. Y si no viniera de Dios, nada podría hacer. Nicodemo, que vino a Jesús de noche, dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y lamentablemente Nicodemo parece que no entendió. El final de Nicodemo está medio ahí, oscuro. Lo agarró nomás el fariseísmo. Las obras dan testimonio de Jesucristo. Hay un caso importante de esto de las obras. San Juan capítulo 4. Ahí cerquita nomás. San Juan capítulo 4, versículo 46 al 54. 4 del 56 al 54. De 46 al 54, perdón. Estoy diciendo 56 al 54. Dice, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea. ¿Se acuerdan dónde había hecho en la boda de Caná el primer milagro? Convertir el agua en vino. Ayúdeme, hermano, no se duerma. Dice, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y él creyó. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y el hombre creyó la palabra que Jesús dijo y se fue. Creyó lo que el Señor le dijo, ve, tu hijo está sanado. Y cuando estaba descendiendo, porque era un recorrido importante, se encontró justamente con los siervos que venían a darle las buenas nuevas. Sus siervos salieron a recibirle y le dijeron, tu hijo vive. Entonces él le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 dejó la fiebre. O sea que desde ayer, que ocurrió el milagro, cuando este oficial del rey estaba con Jesús pidiéndole que descendiese a sanar a su hijo, y él le dijo, ve, tu hijo es sanado, él creyó, se fue, pasó toda la noche caminando, llegando a su casa, y encontró a sus siervos que le recibían y le dije, tu hijo vive. Él preguntó el horario. Dice,
El Padre entonces entendió, versículo 53, que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal, esta segunda obra, este segundo milagro, Jesús hizo cuando fue de Judea a Galilea. Las obras testifican de Jesús. El testimonio de la obra de Cristo es completamente abrumador. Los milagros no fueron pocos, sino que fueron muchos. Fueron tantos que aún mismo Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, versículos 30 y 31, nosotros escuchamos esa palabra que dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas, con Nicodemo, pero estas, con el oficial del rey, pero con estas, con los fariseos hipócritas, están escritos para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese era el propósito de Jesús, no hacer un milagro para que reciban el milagro, no como los embusteros de este tiempo que arrastran congregaciones enteras a la corrupción, hermanos, al engaño, a la mentira, a la manipulación, con supuestos milagros, que más que milagros son todo teatro armado y montado, hermanos, para solamente manipular a la gente ignorante, que no abre sus ojos a la verdad, y arrastran, hermanos. No, los milagros de Jesús eran no solamente muchos, sino que los milagros de Jesús eran poderosos, hermanos. Eran milagros que estaban a la luz del día, públicamente. Jesús no hacía algo a escondidas. Jesús sanó al paralítico allí en el estanque de Betesda ante todos aquellos que lo estaban acusando, porque Él estaba revelando que Él es la autoridad divina de Dios. Por lo tanto, lo ha hecho frecuentemente. Y una de las cosas que ha motivado a Jesús cuando veía a los paralíticos, los enfermos, los ciegos, los cojos, Él veía como un pastor aquellas ovejas que no tenían un pastor, que estaban dispersas. Y por compasión, por amor, por misericordia, Él obraba en beneficio de los hombres. Su alcance era directo. Hermanos, Él estaba siempre al lado de los necesitados. Cuando entró a esa sinagoga e hizo libre a aquella mujer que estaba atada por un espíritu, que la tenía atada y encorvada, y la sanó. Aquel hombre de la mano seca. Cuando vemos, hermanos, que sus discípulos no pudieron echarle o sanar o liberar a aquel joven lunático, y tuvo que venir Jesús para hacer eso, y dijo, este género no sale sino con ayuno y oración. Y los miró y le dijo, hombres de poca fe. Las obras testifican que Jesús es Dios. Las obras testifican que Jesús ha venido para inaugurar el reino de Dios. Por eso, cuando Juan el Bautista le mandó a preguntar si él era o tenemos que esperar a otro, él dijo, los ciegos ven, los cojos caminan, corren. Ha llegado el reino a vosotros. Ahora el Padre lo hace de dos maneras. Lo hace en toda la Escritura, pero aquí sí podemos tener en cuenta, a través del bautismo y a través de la transfiguración, nosotros vemos esos dos escenarios, dos eventos que suceden en las Sagradas Escrituras, donde entendemos que dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. En otras palabras, Jesús le está diciendo, judíos, yo, o Dios a los judíos, yo los amo, pero Él es mi Hijo amado, Él es mi mimado, en Él tengo complacencia. Él es algo especial para mí. Y no solamente dijo, este es mi Hijo amado,
en el cual tengo complacencia. Él dijo, este es mi hijo amado, a él oíd. El Padre. Pero sin embargo vemos en el capítulo 37 que dice, también el Padre que me ha enviado da testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Nuevamente el rechazo, hermanos. Vamos a ir un poquito más rápido. El rechazo permanente de aquellos que decidían rechazar a Dios. Versículo 39. El último testigo, el más importante de todos, que algún día les vamos a dar un desarrollo más profundo. Él dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Sí? Hermanos, las Sagradas Escrituras, ellos se autoproclamaban expertos en las Escrituras. Pero hermanos, aquí Jesús va a derrumbar toda esa posición. Los fariseos, ellos entendían que encontraban la vida solamente porque estaban conectados con el Antiguo Testamento, con la ley, con la lectura de la palabra. Que ellos creían que era la manera de lograr la vida. Pero Jesús les dice, lean las Escrituras. Porque ustedes, cuando las leen, aún el velo le queda puesto en sus ojos. Cuando leen a Moisés, el velo está puesto en sus ojos y no me están viendo a mí, le estás diciendo Jesús. Nosotros tenemos esta referencia cuando Pablo se menciona en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 14. Le está diciendo Jesús a los corintios, aquellos que estaban allí medio excusándose por algunas cosas. En el capítulo 3 de 2 de Corintios, versículo 14 al 16, Jesús les dice, pero el entendimiento de ellos se embotó. Y me gusta esta expresión de Pablo. Dice, porque, ¿qué dice? Hasta el día de hoy. O sea que esto tiene aplicación para hoy. Y si la leemos mañana, porque está en un presente, hasta el día de hoy. Cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta hoy, hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ellos no entendían nada, porque todo lo que leían y todo lo que testifican las Escrituras de Jesús, ellos a Jesús no lo encontraban, a Cristo no lo encontraban. Entonces estos que se consideraban expertos estaban siendo juzgados o acusados, no por Jesús. Él dice, versículo 45, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. ¿A quién? Porque dice, hay quien os acusa. ¿Y quién los acusa? Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. ¿Ustedes tienen la esperanza en Moisés? Bueno, Moisés testifica de mí. O sea, que ustedes están bajo mi juicio. Porque ustedes van a Moisés y Moisés testifica de mí, porque ustedes no me ven a mí, que es revelado. El antiguo pacto está velado y el nuevo revelado. En el antiguo pacto, o sea, mejor dicho, el antiguo pacto es el nuevo velado y el nuevo es el revelado del antiguo pacto.
es poder entender que ellos estaban abrazando un pacto y se decían discípulos de Moisés, y Jesús dice, yo sé que no los voy a acusar delante del Padre. Hay quien los acusa, es Moisés. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Hermanos, el cuarto testigo de las Sagradas Escrituras no creen, no por falta de conocimiento, porque conocían y mucho. No creen, no sería por ignorancia. ¿Cuál es la realidad de esto? No creen por incredulidad, porque ellos mismos deciden rechazar la verdad. No tienen su palabra morando en su corazón, rechazan la verdad. La razón principal por la que muchos se pierden es porque no quieren venir a Cristo. Versículo 40, y no queréis venir a mí, ¿para qué? Tengáis vida eterna. No queréis venir a mí. No queréis venir a mí. Y este texto, que es profundo en la doctrina del pecado y profundo en la obra salvífica de Cristo, este solo texto nos da la evidencia, hermanos, de que la incredulidad, el corazón endurecido y el deseo de rechazar y odiar a Dios era los que lo condenaba. No queréis venir a mí para que tengáis vida. No es como la falsa enseñanza del libre albedrío. No decidieron por Jesús, no. Hermanos, es que están muertos en delitos y en pecados. Y si están muertos en delitos y en pecados, usted dirá, ¿y cómo es posible si está muerto en delitos y en pecados que ellos quieran venir a Jesús? Es por la simple reacción de que el Señor no les quitó la responsabilidad con la que ellos fueron creados para poder hacer la voluntad de Dios. Es por eso, hermanos, que nosotros entendemos que no es por una debilidad del sacrificio de Cristo, no es por una falta de claridad en el llamado del Evangelio, sino porque los hombres prefieren más la luz que las tinieblas, porque sus obras son malas. No quieren venir a mí, porque sus obras son malas. La salvación del hombre, si se salva, es solo y puramente obra de Cristo. Pero la perdición del hombre, si se pierde, es responsabilidad total del hombre. Por lo tanto, terminamos diciendo que hoy el Señor le ha hablado a una iglesia. ¿Eres uno de los que se excusa? ¿Eres uno de los que, aún teniendo la verdad, no le glorificas a Dios, no le tienes en cuenta a Dios, menosprecias a Jesucristo? Mire que Él presentó 4 testigos. Y Él podría haber presentado más testigos, pero estos 4 son suficientes para que toda persona que tiene su corazón endurecido crea que Él es el dador de la vida. Si no quieren creer en mis obras, crean a mi Padre, porque las obras del Padre son las que yo las hago. Hermanos, necesitamos entender que escudriñar las Escrituras no es una lecturita de 5 minutos, como tampoco una lectura de 24 horas. Tú puedes leer las 24 horas del día, pero si no las comprendes. El Señor dice que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Hay muchos que la conocen, pero no la practican. No se salva el oidor, sino el hacedor. La
La incredulidad está desde el momento que ellos rechazaron a Cristo en el Adán caído. La incredulidad está puesta en el corazón del hombre. Rechazan, no quieren. Por falta de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos conocer a Jesús. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo vamos a escudriñar las Escrituras? Estudiando, profundizando. Para eso están los talleres, para eso están los seminarios, para eso están las capacitaciones. No, hermano, no de la noche a la mañana nosotros conocemos el todo de Dios. Y no vamos a lograr conocer el todo de Dios. Pero esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios fiel y verdadero, y a ese Jesucristo al cual tú enviaste. Cuando nosotros entendemos esto, hermano, conocemos a Cristo. ¿Le conoces? ¿Le conoces? ¿Conoces a Jesús? ¿Qué hubieras hecho tú si hubieras estado escuchando todo este ataque a Jesús? ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Hubieras sido participante de los fariseos hipócritas? ¿O hubieras sido como aquellos que no les importó perder la vida? Porque aquel que quiera salvar su vida la perderá, mas aquel que pierde por causa de Cristo la ganará. ¿Estás dispuesto a presentar el Evangelio hasta lo último de la tierra? ¿A hacer luz en medio de la oscuridad? ¿A evidenciar que has pasado de muerte a vida? Vive para la gloria de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias. Solo a ti sea la gloria, solo a ti sea la alabanza, solo a ti sea el poder y las acciones de gracias. Solo tú eres digno de ser adorado. Gracias. Gracias por revelar tu autoridad innegable en todas las Escrituras. Gracias por revelarte a nosotros como el Hijo de Dios, como aquel que vino a plantar el reino de Dios, como aquel que vino a salvar lo que se había perdido. Gracias, Jesús, por conocer tu nombre, que es por sobre todo nombre, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos solamente por medio de Jesucristo. Tú eres el mediador de un nuevo pacto, tú eres todo para nosotros, Señor. Ayúdanos cada día más a conocerte. Como dijo Juan, es necesario que yo mengüe y Él crezca. Crece en nosotros, Señor. Ayúdanos a crecer en tu gracia, en tu amor y en tu misericordia. Apártanos de las cosas de este mundo para poder enfocarnos en lo más importante, que es tu verdad. En tu verdad. Y en ti solamente hay plenitud de gozo. Gracias por todo, por cada hermano presente y por lo que no están presentes. Y oramos por ellos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.